pasar a sus clases en esta mañana. Los demás aquí nos quedaremos. Clase de jóvenes, clase de niños, pueden pasar. Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta tarde de vida y de salud que nos sigue prestando. Bienvenidos sean todos los que nos acompañan hoy en esta mañana. Los hermanos Arriaga también nos acompañan, también Dios les bendiga. Y que pues bueno verlos una vez más. Estuvimos allá con los hermanos Ángeles y nos vimos, o doblemente nos vemos, amén, en este día. También a la mamá de su hermano Rick Esteves y las sobrinitas que nos acompañan, bienvenida sea en esta mañana también. Vamos a continuar, hermanos y amigos, escudriñando de la palabra de Dios, y con la clase que tenemos, es ya la tercera parte de esta clase, una breve introducción a la Iglesia de Cristo, a brief introduction to the Church of Christ. Y hablábamos, hermanos, la semana pasada también, hermanos, acerca de esto, de cómo nosotros como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, de su iglesia, creemos que la Biblia enseña que los pecadores son salvos aprendiendo de Jesús, de su fe también en Jesús, arrepentimiento de los pecados por Jesús, que nos da esa oportunidad de arrepentirnos también, de confesar nuestros pecados a Jesús, y también el ser bautizado en Jesús. Todo eso, hermanos, meditamos en ello. Empezamos con Juan 6, 44 y 45. En the book of John 6, 44 and 45, ya lo leíamos también la semana pasada, hablando de esa fe en Jesucristo. También Juan 3, 16, muy conocido ese versículo, también con ese acabamos la semana pasada. Vamos a leerlo, hermanos, para recordar ahí en Juan 3:16. Si alguien lo tiene, lo puede leer. John 3:16. ¿Qué nos dice? Porque Jesús tomamos todos y gracia. Ese no es, hermano. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es uno de los requisitos que Dios nos pide, claro, a todos y cada uno de nosotros, el creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el creer implica, claro, acción. No es una creencia nada más de levantar la mano y decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es demostrarlo, es cumplir sus mandamientos. Cristo nos dijo eso en Juan 14:15, ¿verdad? John 14:15. Y dice Cristo que si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Ahí le demostramos a Cristo Jesús que realmente creemos en Él. Y otro de los mandamientos que el Cristo mismo nos dejó, nuestro Señor, ¿verdad? El amado de Dios, la oveja de Dios, está en Marcos 16, 15 y 16. Muy conocido también, ¿verdad? Marcos 16, 15 y 16, the book of Mark, chapter 16, verses 15 and 16. Marcos 16, 15 y 16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Cristo finalmente se les aparece dice ahí ya a los 11, porque ya uno le había entregado, ¿verdad? Judas, recordamos, Judas Iscariote le entrega con un beso. Al que yo besare, ese es, prenderle. Y entrega a Cristo Jesús, al Mesías. Por eso nada más había 11, dice el versículo 14. Originalmente eran 12, ¿verdad? 12 apóstoles. Quedaban 11. Dice 11, a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa, y dice el 14, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Cómo está esto si son apóstoles de Cristo? Incredulidad. ¿Sí?
porque todavía no creían que Jesucristo, no estaban totalmente convencidos. Claro, les faltaba el investimiento del Espíritu Santo en su totalidad en el día de Pentecostés, pero incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto, dice, resucitado. Las buenas nuevas que las mujeres primeramente les fueron y les dijeron, ¿verdad? Entre ellas María Magdalena: hemos visto al Señor, ya no está en la tumba. Y le hemos visto, luego se les aparece, ¿verdad? Y no les creyeron, ¿no? Están locas. Imagínense. ¿Cómo está eso? Pero bueno, Cristo viene y ya se les aparece antes de ascender al cielo finalmente, antes de establecer su iglesia. A los 50 días después de que pasa esto, viene el establecimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, ¿verdad? Y Cristo les dice esto: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Se le conoce como ¿qué? La gran comisión, ¿verdad? Una comisión que se les fue dada primeramente a los apóstoles: predicar a toda criatura. Ahora sí, ya no nada más iba a ser a los judíos, ¿verdad? También a los samaritanos, también a los gentiles, a toda criatura. Predicar este evangelio de salvación. El que creyera y fuera bautizado. Cristo está diciendo estas palabras. Algunos dicen: estos de la iglesia de Cristo siempre están enfatizando el bautismo. Pues no es la iglesia de Cristo la que enfatiza el bautismo, es la palabra de Dios la que está enfatizando el bautismo. Es más, Cristo Jesús es el que está enfatizando ese nuevo nacimiento, ¿verdad? El bautismo. Y hay agua atrás de esas puertas, esas cortinas, ¿verdad? Y Cristo les dice esto: si crees y eres bautizado, si te quedas nada más creyendo, pero no eres bautizado, pues de nada te va a servir realmente. ¿Qué dice Santiago también? ¿Qué? Los demonios también ¿qué? Creen y tiemblan. Los demonios sí, ellos creen. Es más, le confesaban también como el Hijo de Dios. ¿Qué quieres con nosotros, Santo de Dios, Hijo de Dios? No es nuestro tiempo. Entonces, ellos sabían quién era, hasta le confesaban, imagínense. Pero si te quedas nada más también confesando y no te bautizas, tampoco te va a servir de mucho. Porque Cristo dijo: tienes que creer y ser ¿qué? Bautizado. Bien, ahí entras en el estado de salvación. Y esperamos quedarnos así, ¿verdad? En ese estado de salvación, caminando esa vida como a Dios le agrada, haciendo las cosas que a Dios le agradan siempre. Porque ya nosotros estamos bajo el Todopoderoso cuando venimos a ser bautizados. Le damos cuenta a una autoridad más grande que la que está aquí en la tierra. Y es por eso que todo lo que hacemos debemos de hacerlo para su honra y para su gloria. Para que Él sea alabado, para que Él sea glorificado en todo lo que hacemos, los más mínimos detalles. Todo. A veces se nos hace fácil, ¿verdad? Esto no, esto sí. O a mí me dijeron en el trabajo que así, ¿verdad? Y que a Dios no le podemos engañar. Es por eso que dice que tenemos que creer y entrar en ese estado de salvación y seguir en ese estado de salvación hasta el día en que Él nos llame a cuenta. Pero si no crees, dice, bueno, si no crees, es tu decisión. Si no quieres ser bautizado o bautizada para perdonar tus pecados, va a ser tu decisión, amigo, amiga. Dice, pero si no crees, ¿qué dice? Será condenado. Yo no lo digo, lo está diciendo Cristo. Si no crees y no te bautizas, pues serás condenado. Esto fue lo que Cristo les dijo, esta gran comisión, y lo creemos como iglesia del Señor y lo seguimos predicando. Viene esa confesión de fe también, ¿verdad? En la cual creemos. Dice Romanos 10, 9 y 10, muy conocidos también estos versículos. ¿Qué dice Romans 10, 9 and 10? Romanos 10, 9 y 10. ¿Qué nos dice? Y el 11 dice que también, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Cuando confesamos a Cristo como el Hijo de Dios, que Jesús también es, dice que el Señor, Jesus is Lord. O sea que Jesús es Dios.
el Todopoderoso, el gran yo soy, y lo confiesas tú con tu boca, creyeres realmente en tu corazón, de todo corazón, cuando hacemos esa confesión de pecado, ¿verdad? También ante Dios, no ante los hombres. No le empezamos aquí a decir al hermano, ¿verdad?, que nos va a bautizar. Bueno, fíjese, es que yo hice esto, hice el otro, hice todo. No, esa no es la confesión de la que habla la palabra de Dios. Dime todos tus pecados y luego yo te lo voy a perdonar. ¿Quién soy yo? Ningún ser humano puede perdonar los pecados. Cristo es el único que los perdona. Dios. En las aguas del bautismo, ahí te perdona, sale limpiecita tu conciencia. Pero antes de ello tienes que confesar delante de los hombres, ¿verdad?, delante de los testigos que están aquí presentes. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, que yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es la confesión de fe, de todo corazón, porque con el corazón se cree para justicia, la justicia de Dios. Pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Antes de ser bautizado, siempre hacemos esa, ¿verdad? Les preguntamos: ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees tú que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día sin tú haberlo visto? Porque ¿quién aquí de nosotros, levante la mano, si vio a Cristo Jesús resucitado? Seríamos unos mentirosos, ¿verdad? Nadie. Pero lo creemos de todo corazón. Y eso es lo grandioso de la confesión, ¿verdad? Que vamos a confesar que Jesucristo es el Señor. Y claro, esto nos lleva a seguir en todo lo que Dios nos ordena, y parte de los requisitos para entrar en el estado de salvación, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Be born again, nacer de nuevo. Hechos 2:38, ¿qué nos dice ahí? Acts 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Todos bien mortificados, bien compungidos de corazón, dice ahí, ¿verdad? Pricked in their hearts. El versículo 37, ¿verdad? También. Al oír esto se compungieron de corazón. Pricked. Cuando dice la palabra en inglés prick, ¿verdad? Es como cuando alguien te pica, ¿verdad? Sientes ese ¿qué hicimos? Tienes como una daga en el corazón, porque habían matado al Mesías, lo habían crucificado, y por eso preguntaban: ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué haremos?, le preguntan a Pedro, y Pedro les da esa respuesta que seguimos dando ya casi 2000 años después todavía. La misma respuesta, no la podemos cambiar. Yo la puedo quitar de aquí, romper ese cacho de la Biblia y decir: el bautismo no es necesario para entrar a la salvación de Dios, ¿verdad?, que Él ofrece. Sería un blasfemo. Y le voy a dar a Dios cuenta también de ello. Dice en Apocalipsis, ¿verdad?, que todo aquel que le quite o le añada a su palabra va a tener problemas con Dios. Seguimos predicando el mismo evangelio, y Pedro le dice la respuesta: todavía hay algo que ustedes pueden hacer, y es algo individual, no es en conjunto, ¿verdad?, no es en bola, como dicen por ahí. Ustedes individualmente pueden arrepentirse. Paso número 1, ¿verdad? Después de que has confesado a Cristo Jesús, tienes que arrepentirte sinceramente. Es más, para poder confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, también tiene que haber un sincero arrepentimiento. Es un cambio de mente que debe ya de existir en ti antes de ser bautizado. Viene la palabra griega metanoeo. Metanoeo es cambio de mente. Metanoeo. La primera parte quizás la conozcamos todos, ¿verdad? Meta, de metamorfosis, cuando cambia la butterfly, las palomitas, son gusanos, ¿verdad? Y luego cambian, metamorfosis, cambia de la forma. Este es metanoeo, pero ese es cambio de mente. Metanoeo. Y ese es el arrepentimiento. Si no hay un cambio de mente sincero, te puedes bautizar
en las aguas del bautismo, pero si no estuviste arrepentido sinceramente, se va a demostrar después. Dijo Cristo que por sus frutos los conoceréis también. Vamos a demostrar quiénes somos si tomamos en serio el compromiso que hicimos con Dios. No fue con el que te bautizó, con Dios lo hiciste, con Dios lo hicimos. Y ahí demostramos, en la vida que vivimos, demostramos a la gente, ¿verdad?, quiénes somos como hijos de Dios. Nos da compasión ver al prójimo en necesidad y actuamos. No nos burlamos cuando están pasando por dificultades. Actuamos, tenemos misericordia, oramos aún por los enemigos que nos hacen y piensan mal, ¿verdad?, y quieren hacernos mal. Viene aquí, hermanos, entonces dice Pedro, tiene que arrepentirse también, pero también dice que y bautícese cada uno de vosotros, o sea, individualmente tienes que tomar ese paso, ser añadido a la iglesia del Señor, a su iglesia, ser plantado juntamente con Cristo en el bautismo. Y entonces cuando tú haces eso, ¿qué dice? Viene esta gran bendición. ¿Para qué te bautizas? Pues para el perdón de los pecados. Mucha gente viene y se ha bautizado, o dicen, ¿verdad? Es que yo ya me bauticé en otra, ¿verdad? Y les pregunta uno, bueno, ¿y para qué se bautizó? ¿O por qué se bautizó? ¿Sabe usted para qué fue ese bautismo? Y hasta ahorita, hermanos, todos los que han venido así nos han dicho, nunca han dicho a alguien para el perdón de los pecados. Y ya fueron bautizados en otras sectas quizá. Y a las que les he preguntado a través de estos 36 años ya de experiencia aquí, ¿verdad?, hasta ahorita no me he encontrado uno que se ha bautizado en alguna otra secta que diga el bautismo fue para el perdón de los pecados. No he encontrado. Wow. Y la palabra de Dios lo explica, ¿verdad?, que es para el perdón de los pecados, para nacer de nuevo. Y después de que viene eso, que te da Dios el don del Espíritu Santo, the gift of the Holy Spirit. Vienes tú a ser el templo del Espíritu Santo, la persona caminando como tú y yo. Ya Dios mora en ti, el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Eso lo dice 2 Corintios 3:17. Vamos a leerlo. 2 Corintios 3:17. ¿Qué dice, hermanos? 2 Corinthians 3:17. Ese es el que recibes tú y yo cuando somos bautizados. ¿Qué dice? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. El Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? Cristo. ¿Verdad? ¿Y quién es Cristo? Dios. ¿Dónde dice eso? Juan 1:1, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 1:1? El principio, ¿qué? Vamos a ver. En el principio era el verbo, y el verbo era ¿qué? Era con Dios, y el verbo era ¿quién? Era Dios. Si el verbo es Dios, Cristo es Dios, y Cristo es el Señor, y el Señor dice es el Espíritu aquí, entonces el Espíritu es Dios, ¿verdad? También, y el Espíritu es Cristo. ¿Ven ustedes esa unidad? Y ese es el que tú recibes a Dios, y llegas a ser el templo del Espíritu Santo. Y es por eso que tenemos que caminar de la manera que a Dios le agrada. Todo lo que hagamos que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si no ofendemos al Espíritu que ya recibimos de Él. Y el Espíritu no puede morar en una casa así, ¿verdad?, que le ofenda. Y es por eso que tratamos de hacer siempre las cosas como deben de ser hechas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es algo grandioso, hermanos, cuando uno, ¿verdad?, llega a entender esto, el temor a Dios, el temor a Dios. Vivimos bajo el temor de Dios, no el miedo, ¿verdad?, no, el temor a Dios, ¿verdad? Y porque le temo, hago las cosas como deben de ser hechas, ¿verdad? Porque le temo, voy a ir a buscar a otros también, le voy a predicar el evangelio de salvación, porque queremos que ellos también vengan al conocimiento de la verdad.
Entonces, la iglesia de Cristo, hermanos, está organizada también tenemos ancianos, tenemos diáconos, tenemos predicadores y tenemos otros maestros, ¿verdad? Y en fin, diferentes maneras de servir en la iglesia. Hoy en esta mañana, ¿verdad? Se aprobó ya, ¿verdad? Se estableció otro anciano más, ¿verdad? Nuestro hermano Thorpe, para el ministerio de las clases de los jóvenes y de niños, ¿verdad? Él va a organizar todo eso. He conocido a un hermano un poco de tiempo, ¿verdad? Y es un hermano muy callado, ¿verdad? Casi no habla, pero cuando él habla, o he oído también, ¿verdad? A él pues hablar y dar algunos pasajes, ¿verdad? Lo que él dice, wow. Sabes, ¿verdad? Que es un hermano que está entregado. Y solo lo iniciamos como diácono, ¿verdad? A nuestro hermano, y oramos por él también, para que Dios le ayude en su ministerio como diácono, ¿verdad? A él y pues a su esposa también, que tiene que ayudar, ¿verdad? Las esposas nos ayudan siempre, ¿verdad? Y le dije a nuestro hermano, bueno, tras un grande diácono hay siempre una grande diaconisa, ¿verdad? Amén. Y así es en el cuerpo de Cristo, hermanos. Entendemos nosotros que si los que ya estamos casados, que sin nuestra media manzana no podríamos existir, ¿verdad? Porque ellas son las que nos hacen ver a veces cosas que pues no hubiésemos visto. Y eso es lo grandioso de llegar a formar, ¿verdad? Esa unión tan sagrada que es la unión de llegar a ser esposo y esposa, marido y mujer. Una gran bendición que Dios da cuando tú vienes a tener esta bendición, ¿verdad? De parte de Dios. Entendemos, hermanos, entonces que hay diferentes, está hablando de ello porque hablamos de diáconos, ¿verdad? De ancianos, predicadores. ¿Qué dice Filipenses 1:1? Philippians 1:1. Filipenses 1:1. Pablo escribiendo esta carta a los filipenses, allá a los hermanos de Filipos, y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pudo haber dicho Pablo, apóstol, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo, que sí lo era, y si lo hubiera dicho, amén. Pero primeramente entendía él, ¿verdad? Que él era un siervo juntamente con Timoteo, ¿verdad? A servant, together with Timothy. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y cuando tú vienes a ser bautizado o bautizado para el perdón de tus pecados, es lo que venimos a hacer cada uno de nosotros, siervos. Otra palabra para siervo, ¿cuál es, hermanos? Esclavo, ¿verdad? Soy muy feo, somos esclavos. Somos esclavos. Esclavos de Cristo, y que no nos dé vergüenza. Sí, te pregunto, ¿tú eres esclavo de Cristo? Sí. ¿En qué te puedo servir, verdad? La actitud de un esclavo, hermanos, es siempre de servidumbre. No de, bueno, yo aquí soy el más grande de todos y yo aquí voy a mandar. No. Tú sirves, te pones al servicio de tus hermanos, hermanas en Cristo. Porque eso es lo que es ser un siervo. Y si no quieres o no te gusta servir, ni pienses que algún día vas a llegar a ser diácono, ni mucho menos anciano. Porque eso es lo que es ser un diácono, un anciano. Diácono significa, diaconía es servicio, es lo que significa. Un siervo, un esclavo. ¿Quieres llegar a ser un esclavo de toda la iglesia? Ya eso de diácono ya no me gustó, ¿verdad? ¿Quieres llegar a ser un anciano que vela en la iglesia para que no entren lobos rapaces y dividan al cuerpo de Cristo? ¿Quieres llegar a ser uno de esos? Estar envuelto en todo, en medio de todo lo que está pasando en la iglesia. ¿Quieres llegar a ser uno de esos? Takes a lot of guts, right? To be one of those. Y ojalá que sí, que siga habiendo así hermanos que estén dispuestos a estar sirviendo en su iglesia. Y es por eso que buscamos esa unificación también, para seguir ayudando en el reino de Cristo
seguir sirviendo de una manera todavía más amplia. Y ojalá se nos lo conceda. Así ya no vamos a tener que andar viniendo allá para acá, ¿verdad? Todos unidos, ¿verdad? Alabando a nuestro Dios. Pero esto se trata: diáconos, ancianos, predicadores y otros miembros, maestros, maestras, los hermanos que están allá atrás también, ¿verdad? Con los niñitos, es una labor muy noble también, y también se necesita mucha paciencia, ¿verdad? Con todos los niños, y amén, que se llenen el cuarto, no hay problema, es lo que queremos, que se llenen el cuarto de los jóvenes, amén. Es algo que, para que se animen, ese es el propósito de esta unificación, que se conozcan, es la juventud de las iglesias de Cristo, ¿verdad? Y se animen entre ellos también, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere para su iglesia también. Dice a todos los santos también, menciona ahí, ¿verdad? Filipenses 1:1, a todos los santos. Los santos no son personas que ya se murieron. Aquí está hablando de los santos que estaban vivos. Los santos son los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, ya lo entendemos, ¿verdad? Pero muchos quizás que vengan hoy por primera vez, eso es un santo, uno que sirve a Dios, que fue escogido por Dios para su servicio, apartado para el servicio de Dios, apartada también las mujeres, ¿verdad? Para el servicio de Dios, con todos los santos, dice, en Cristo Jesús, que están en Filipos, y con los obispos también y diáconos. La palabra obispo es también otra palabra que significa lo mismo que anciano o un pastor, ¿verdad? Son tres, significan lo mismo: obispo, pastor, anciano. Tres nombres para el mismo servicio. Son los que velan por las almas del rebaño, los que están preocupados por ese cuidado espiritual. Los pastores, ¿qué hace un pastor antes? Pues cuidaba a las ovejas de los lobos, ¿verdad? Los que venían. Y por eso Pablo siempre decía: tengan cuidado, porque vienen lobos rapaces después de mi partida, que no perdonarán al rebaño. Y luego les dice: y de entre vosotros mismos, dice, saldrán. Eso es lo... de entre vosotros mismos van a salir. No son allá los de afuera, los del mundo, no, de entre el mismo cuerpo. Y por eso viene el juicio final, para separar la cizaña ¿de qué? Del trigo, ¿verdad? Finalmente, yo no lo puedo hacer, ni voy a empezar a tratar de hacerlo, ¿verdad? Pero Dios es el que lo hace, y lo va a hacer en el día final. Por eso estamos esperando la venida del Hijo de Dios. Y el juicio, dice la palabra de Dios, va a empezar ¿con quién? Con su iglesia. Amén. Ojalá que estemos listos, ¿verdad?, para presentarnos ante el juicio de Dios. Y si estamos haciendo su voluntad, si estamos sirviendo de la manera que a Dios le agrada, no hay que temer ese juicio. En aquel día nos dirá que bienvenido, pasa al rebozo de tu Señor, buen siervo y fiel, porque hiciste mi voluntad. Eso es lo que queremos que Dios nos diga en aquel día. La iglesia de Cristo, otra vez, no tiene un gobierno aquí, hermanos, terrenal. Las iglesias son autónomas, no hay jerarquía. Ya cuando nos unamos primeramente a Dios, con los hermanos de habla inglesa, vamos a hacer una iglesia, un cuerpo. Los diáconos todos que están allá vamos a ser parte también de eso, ¿verdad? Y vamos a tener esa organización. Oraremos a Dios que después también lleguen a haber ancianos también. Eso es parte del propósito aquí también. Por muchos años hemos querido, ¿verdad? Tuvimos diáconos, yo fui uno de ellos también, mi suegro también fue el hermano teniente, uno de los diáconos, desafortunadamente falleció. Pues ya estamos en el proceso de ancianato, pero no ha habido en 49 años, o sea, ancianos, estoy diciendo confirmados, que hemos hecho el trabajo de ancianos, sí, y de diáconos también. Hemos estado velando por el cuerpo de Cristo. Pero ojalá que lleguemos a eso, hermanos, con los hermanos allá, finalmente, que haya hermanos capacitados para llegar a este puesto, ¿verdad? Con las cualidades que se requieren, claro.
Nada más, sí, este me gusta para anciano, este me gusta para diácono. ¿Qué cualidades tenemos, ¿verdad? Ya hemos dado muchas clases acerca de esto, hermanos, los requisitos, pero ahorita estamos viendo nada más en general, una pequeña introducción, como se titula la clase. Los ancianos finalmente son los que hacen las decisiones locales de cada congregación. Somos autónomos. Los ancianos de allá de McAllen no tienen nada que ver con, ¿verdad?, los ancianos de aquí de Laredo. Cada iglesia es autónoma, ¿verdad? No hay una sede aquí en la tierra. La única sede que tenemos es allá en el cielo, pero no hay jerarquía en el cuerpo de Cristo. Muy diferente, ustedes pueden investigar a todas las religiones de este mundo, ¿verdad? Cuando decía hay jerarquía, tú vas a hacer lo que te están diciendo porque viene de allá arriba, ¿verdad? O sea, de los meros aquí. Muy diferente a la iglesia de Cristo. Las decisiones son basadas localmente. La iglesia también de Cristo, hermanos, es notada, ¿verdad?, por el énfasis que tenemos de regresar al cristianismo del Nuevo Testamento y unir a todos los cristianos en un solo cuerpo, que es el de Cristo, ¿verdad? Cristo nada más tiene un cuerpo, no tiene muchos. Es una cabeza Cristo de su cuerpo, de su iglesia. Dice 1 Corintios 1:10, ¿qué nos dice, hermanos? 1 Corinthians 1:10, 1 Corintios 1:10, si alguien lo tiene lo puede leer. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo aquí tuvo unos problemas, ¿verdad?, con los hermanos de Corinto. Bueno, ellos estaban teniendo los problemas, ¿verdad?, pero se los hicieron ver a Pablo, y cuando él supo de ello, pues tuvo que escribirle estas cartas. Según nos dice, ¿verdad?, la historia también, que él tenía el propósito ya de escribir la tercera carta a los Corintios. Ya no se le logró, ¿verdad? Entonces nada más tenemos en récord 2, la primera y segunda de Corintios. Pero él quería escribirles otra carta más. Ya nos imaginamos de qué hubiese hablado, ¿verdad?, el apóstol Pablo, para escribir la tercera de Corintios. No se le logró, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, está batallando esta iglesia, muchos problemas realmente, y en este caso, claro, las divisiones. Yo de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y otros yo de Cristo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? ¿Quién soy yo? Somos siervos otra vez. Siempre le recordaba. No, es que aquel hermano me bautizó. Como él, ninguno. A veces decimos así. No, como el hermano que bautizó, no va a haber ninguno. Bueno, sí lo aprecias, amén, ¿verdad? Pero no lo vayas a idolatrar, porque entonces sí hay problemas, ¿verdad? No, si él se va para allá, yo me voy también para allá, porque aquí no, ¿verdad? ¿A quién buscamos? ¿De quién somos? Y dice Pablo, ¿acaso está qué? ¿Dividido Cristo? En el versículo 13, verse 13, ¿verdad? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Está hablando el mismo de él, ¿verdad? Pero dice Pablo en la tercera persona. ¿Por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Y vemos el sentimiento de Pablo, ¿verdad? Que les ama a sus hermanos de Corinto, pero les tiene que hablar a veces duramente, porque esto de la división es algo muy serio, ¿verdad? Y por eso cuando hablamos de lobos rapaces es algo muy serio. Es otro nivel ya, y siempre se lo recordamos. Tengamos cuidado de nunca llegar a ser un lobo rapaz que divida a la iglesia del Señor. Y aquí Pablo estaba lidiando con eso también. Dice, no, tenemos que hablar todos ¿qué? Una misma cosa. Que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Creemos, hermanos, entonces que debemos de ser un solo cuerpo en el Señor. Ya para terminar, también creemos, hermanos, que el Nuevo Testamento es la única regla de fe y para fe y por fe.
Y nuestra también, la única regla para practicar en las cosas, en los asuntos religiosos, podemos decir, ¿verdad? Que tienen que ver con la iglesia, con el evangelio de salvación. Dice 2 Timoteo 3:17, fíjense lo que nos dice, 2 Timothy 3:17, ¿qué dice Pablo a Timoteo, su hijo en la fe? 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ese es el propósito, ¿verdad? ¿El propósito de qué? Pues de estudiar la palabra de Dios. Ahí la tenemos. Inspirada por Dios, dice toda la Escritura, versículo 16. Útil para enseñar, dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De ahí viene todo el consejo que podemos dar al hombre y que debemos de dar, basado en lo que dice la palabra de Dios. El consejo de vivir una vida piadosa ante Dios, siempre hacer las cosas correctamente para que nuestra conciencia esté tranquila, para que podamos dormir, sabiendo que hicimos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y descansamos en ella. Eso es lo grandioso, y es el propósito de estudiar y de usar la palabra de Dios para que estemos también nosotros, hermanos, el hombre de Dios o la mujer de Dios, para que lleguemos a esa perfección. Y dice alguno, es que pues nunca vamos a llegar, hermano, ¿verdad? A la perfección. Pues sí, si lo vemos de esa manera, sí, no vamos a llegar, pero no dejamos de buscar la perfección, ¿verdad? Cada día mejor, voy a ser mejor que lo que fui ayer, no regresar a lo mismo. Nunca mejoramos, 2 pasos enfrente, 5 para atrás. ¿Cuándo vamos a avanzar? Buscar siempre la perfección. Cometí este error, bueno, Dios, perdóname sinceramente. Pedir perdón, si ofendiste a alguna hermana en Cristo, sinceramente pide su perdón y trate de ser mejor y no volverlo a repetir. ¿Quiere Dios que seamos perfectos? Sí. La iglesia del primer siglo, hermanos, sí creía que podían llegar a ser perfectos. Y es por eso que se esforzaban, ¿ven? No estoy diciendo que llegaron a ser perfectos, pero estoy diciendo que la iglesia del primer siglo sí creía que podían llegar a la perfección, ¿ven? Y es por eso que no tenían miedo de morir por Cristo y ser devorados ahí en el circo romano. Ahí los echaban, ¿ven? Para el espectáculo de la gente, nuestros hermanos muriendo y orando por los que los agredían. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque sí creían que podían llegar a la perfección. Y por eso seguían adelante. Y por eso nos dieron este ejemplo a nosotros. ¿Por qué está pasando usted y yo, hermanos, hoy en este día? Que se compare a lo que pasaron los hermanos del primer siglo. A veces creemos que estamos pasando por una gran situación. No se compara al sufrir de esa manera. A morir de esa manera. Desgarrado, imagínense, desgarrado por las fieras, los leones. Ya saben cómo son de feroces, vemos en la televisión ahí, pobres animalitos los descuartizan y todo, así los hermanos. Muriendo porque no negaron a Jesucristo. Ojalá que también nosotros, hermanos, nunca lleguemos a negar a Jesucristo y que todo lo que hagamos sea para su honra y para su gloria. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Vamos a dejar hasta aquí, se nos ha ido el tiempo, pero de muy buena manera seguiremos estudiando. Si Dios nos permite, el próximo domingo, con ya la conclusión de este tema, tendremos un receso de unos 10-15 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. Señor les bendiga. God bless you all. Amen.